Ahora vamos a ver los cambios que tenemos en el sistema cardiovascular con el envejecimiento. Entonces, primero ponemos los cambios que vamos a tener, luego cuál es la relevancia clínica y por qué vamos a tener estas manifestaciones clínicas. Entonces, vamos a tener una disminución del número de células que conforman el marcapaso. Entonces, rápidamente recordemos, tenemos, aquí está el corazón, tenemos aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Aquí está el marcapaso, que es el nodo sinoauricular. El nodo sinoauricular se despolariza. Finalmente se despolariza el nodo auriculoventricular. Del nodo auriculoventricular la despolarización pasa a las de His, rama derecha y rama izquierda de las de His y luego a las fibras de Purkinje. Aquí vamos a tener una disminución del número de las células que conforman el marcapaso, o sea, el nodo sinoauricular, y también el nodo auriculoventricular. Si el nodo sinoauriculoventricular falla, el siguiente que va a tomar el ritmo de marcapaso va a ser el nodo auriculoventricular. Pero aquí vamos a tener una disminución de las células que conforman el marcapaso y al sustituto del marcapaso. Y ahorita vemos cómo termina esto. Vamos a tener una disminución de las fibras musculares que recubren el endotelio, el endocardio del corazón. O sea, aquí tenemos el corazón y recordamos que tenemos tres capas, que es el endocardio, que es la capa del corazón que está en contacto con la sangre. Entonces aquí está la sangre, y la sangre que está en contacto con el corazón es con esta parte, con el endocardio. Después del endocardio tenemos el miocardio, que es una capa así gruesa de músculo. Entonces vamos a tener atrofia y disminución del número de las células que conforman el miocardio. Y la última capa es el epicardio. Que también se llama pericardio. Entonces vamos a tener disminución de las fibras que forman el miocardio, o sea, de las fibras que rodean al endocardio. El endocardio está rodeado por el miocardio. Así. Siguiente cambio es vamos a tener una disminución del tono del ventrículo izquierdo. O sea, aquí el ventrículo izquierdo no está ni totalmente contraído ni totalmente relajado. Siempre tenemos un tono en todos los músculos. Y aquí la tonicidad, o sea, la contracción de que de forma natural tiene el ventrículo izquierdo, va a estar disminuida, tiene menos capacidad, digamos, de mantenerse en menor o mayor grado contraído. Siguiente cambio es vamos a tener una disminución de la respuesta de los vasoreceptores. Entonces, tenemos, aquí está el corazón, aquí están las aurículas, ventrículos, aquí está la aorta, tenemos el tronco brachiocefálico, de donde sale la carótida interna y la subclavia. Aquí igual tenemos carótida interna izquierda y subclavia izquierda. Entonces, en la carótida más o menos a nivel de donde se bifurca en carótida interna y carótida externa, aquí carótida interna y carótida externa, más o menos a ese nivel están los vasoreceptores. Y los vasoreceptores lo que hacen es, cuando hay una disminución de la presión arterial, se sensa como una disminución. Si hay una disminución de la presión arterial, menos se va a distender la arteria con cada latido. Y eso es sensado por los vasoreceptores y la respuesta es aumentar la frecuencia cardíaca. Aquí el paciente va a tener una disminución de la respuesta de los vasoreceptores y ahorita vemos con qué termina esto. Y el otro cambio es tenemos aterosclerosis de las arterias. Y recordemos, aterosclerosis significa que se hacen duras las arterias. Ahora sí vamos a ver relevancia clínica de cada uno de estos. Entonces,
Si disminuyen las células del marcapaso, entonces vamos a tener menos células aquí en el nodo sinoauricular. Esto puede llevar a que el paciente tenga, lo voy a poner aquí, ya sea síndrome de nodo sinusal enfermo, que es cuando empieza a fallar el nodo sinusal, pero más o menos lo va rescatando el siguiente marcapaso, que es el nodo auriculoventricular. Podemos tener bloqueo auriculoventricular de primero, segundo, tercer grado. Este bloqueo es del nodo auriculoventricular. Aquí es el nodo sinusal, es el nodo auriculoventricular. Cuando este se bloquea, cuando este tiene daño, es bloqueo auriculoventricular de primero, segundo o tercer grado, como ya lo vimos en la sección de electrocardiografía. Y si tenemos esto, síndrome de nodo sinusal enfermo o bloqueo auriculoventricular, cualquiera de estos puede terminar en síncope, porque es una arritmia, es un trastorno de cuando se contrae el corazón, y el corazón cada vez que se contrae manda sangre a todos los órganos, incluyendo el sistema nervioso central. Si tenemos trastorno en el ritmo o la frecuencia con la que se contrae, menos se va a contraer el corazón y entonces menos sangre va a ser expulsada, o con menos frecuencia va a ser expulsada, y el paciente puede tener síncope. El siguiente cambio, disminución de las fibras que rodean el endocardio. Entonces, en parte por esto tenemos una disminución del tono ventricular. Y entonces vamos a tener menos capacidad de bombear la sangre, porque tenemos menos fuerza con la cual empujar la sangre. Siguiente es una disminución de la respuesta de los receptores. Entonces, aquí lo que va a pasar es cuando el paciente cambia de posición, puede tener síncope. Esto es porque cuando pasamos de estar sentados a estar parados, de forma natural hay una disminución de la presión arterial. Y como vimos, si hay una disminución de la presión arterial, esto se sensa como una menor distensibilidad o una menor distensión de las arterias. Y aquí están los vasoreceptores. Si se sensa como una menor distensión de las arterias, aumenta la frecuencia cardíaca, eso es lo normal. Y recordemos que la presión arterial media, o mean arterial pressure, es igual a frecuencia cardíaca, heart rate, por la resistencia periférica total, total peripheral resistance. Entonces, si tenemos una disminución de la resistencia periférica total, que esto se da cuando pasamos de estar sentados a estar parados, y queremos mantener la presión arterial media constante, aumentamos la frecuencia cardíaca. Es esto mismo, solo que aquí puesto en fórmula. Si aquí el paciente tiene una menor capacidad para responder al cambio de la resistencia periférica total, entonces disminuye la resistencia periférica total, pero aquí los vasoreceptores ya no sensan o ya no son tan sensibles a sensar la distensión o la disminución de la distensión, y entonces no van a promover que aumente la frecuencia cardíaca. Entonces disminuye la resistencia periférica total, pero no aumenta la frecuencia cardíaca, y entonces disminuye la presión arterial media. Y si disminuye la presión arterial media, el paciente va a tener síncope. Entonces, en relevancia clínica es disminución de la sensibilidad que tenemos en los vasoreceptores, y entonces el paciente cuando cambia de posición puede tener síncope o puede tener hipotensión y aterosclerosis, que digamos esta va a ser más relevante. Entonces, ya en videos anteriores vimos el metabolismo de las lipoproteínas, pero aquí tenemos un vaso sanguíneo, aquí están las células endoteliales, y siempre estamos produciendo lipoproteínas, que es una vesícula que está compuesta de una capa de fosfolípidos y adentro tiene lípidos. Ahora, estas lipoproteínas, en este caso la VLDL, se puede oxidar y se va a meter al endotelio, se va a empezar a depositar entre el endotelio y la siguiente capa, que es la media. Esta es la media. Y la siguiente capa es la adventicia. Entonces, la lipoproteína se empieza a meter entre el endotelio y se deposita aquí, entre la media y el endotelio. Y empiezan a pasar más cosas, empiezan a llegar células como son los macrófagos, se empiezan a liberar metaloproteinasas y se empieza a formar la placa de ateroma.
Entonces, finalmente tenemos la placa de ateroma. Ya más específico la formación lo vimos en videos anteriores. Y la placa de ateroma hace que sea más rígida la pared del vaso, más las otras consecuencias que ya vimos, como es que podemos tener debilidad de la pared y terminar con un aneurisma, pero ya complicaciones de la formación de placa de ateroma lo vimos en otro video. Y entonces, si se hace más dura la arteria, aquí las arterias van a estar más duras y entonces al ventrículo izquierdo le va a costar más trabajo expulsar la sangre. Entonces vamos a tener un aumento de la poscarga. O sea, al ventrículo izquierdo le cuesta trabajo expulsar la sangre porque se hicieron más duras las arterias. Y entonces vamos a tener un aumento de la presión sistólica. Ahora, si al ventrículo izquierdo le está costando más trabajo expulsar la sangre, la respuesta natural a una condición de estrés, que en este caso es aumento de la poscarga, es hipertrofia e hiperplasia. Pero recordemos que las células de músculo cardíaco no se pueden duplicar, entonces aquí no aplica la hiperplasia y vamos a tener solamente una hipertrofia del ventrículo. Hipertrofia es aumento del tamaño de la célula e hiperplasia es una disminución, un aumento del número de células. Hiperplasia aquí no aplica porque es músculo cardíaco, entonces solo vamos a tener hipertrofia. Entonces así tenemos hipertrofia del ventrículo izquierdo y también del derecho, pero es mucho más prominente en el ventrículo izquierdo. Y entonces, cuando estamos auscultando al paciente, podemos encontrar un S4 o un R4, que ya lo vimos más específico en videos anteriores como se escucha, pero recordemos que el sonido S4 se va a dar porque la sangre, cuando pasa de la aurícula izquierda al ventrículo, va a chocar con una pared del ventrículo que ahora está más rígida. Entonces, si ahora está más rígida la pared, o sea, no es lo mismo, digamos, que la sangre choque así con una pared, digamos que es el pizarrón, a que choque con algo más rígido, que puede ser esto, que hace más ruido. Entonces, vamos a auscultar un S4. Y obviamente en el electrocardiograma vamos a encontrar los cambios de hipertrofia del ventrículo izquierdo, que es SdV1 más RdV5 o V6, la que esté más alta, va a medir más de 3.5 milivolts. Y si esto progresa, a la aurícula izquierda le va a costar más trabajo pasarle la sangre al ventrículo izquierdo, porque está aumentada también la presión del ventrículo izquierdo. Y entonces vamos a tener hipertrofia de la aurícula izquierda. Los cambios correspondientes en el electro, que va a ser que el ancho de la P en D2 mide más de 0.12 segundos. Y recordemos que a la aurícula izquierda le llegan las venas pulmonares. Y si aumenta la presión aquí en la aurícula izquierda, porque aumentó la presión en el ventrículo izquierdo, porque se hicieron más duras las arterias, finalmente también va a aumentar la presión en las venas pulmonares, porque les va a costar más trabajo pasarle la sangre a la aurícula izquierda. Y entonces vamos a tener un aumento de la presión hidrostática y se empieza a chorrear el líquido de los vasos. Y esto termina en edema pulmonar, que esto ya termina en falla cardíaca izquierda. Y si el paciente tiene edema pulmonar, se va a presentar con ortopnea. Entonces, cambios en el envejecimiento del sistema cardiovascular va a ser una disminución del número de células del marcapaso, que esto puede terminar en síndrome de nodo sinusal enfermo o bloqueo auriculoventricular de primero, segundo o tercer grado, y esto puede terminar en síncope. Disminución de las fibras musculares que recubren al endocardio, disminución del tono ventricular, disminución de la respuesta de los vasoreceptores, haciendo que el paciente cuando cambia de posición pueda tener síncope o cuando menos hipotensión, y aterosclerosis por formación de placa de ateroma. Aterosclerosis, entonces más duras las arterias, más trabajo le cuesta al ventrículo izquierdo pasar la sangre, hipertrofia del ventrículo izquierdo, se escucha un S4 cuando la sangre de la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo y choca con la pared del ventrículo izquierdo. Si esto progresa, hipertrofia de la aurícula izquierda, y si esto progresa, un aumento de la presión en las venas pulmonares, y si esto progresa, edema pulmonar que termina en consecuencia de falla cardíaca izquierda.
Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos, ingenieros.